Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa que siempre nos conecta con esos temas que todos queremos escuchar. Soy Samar Yorde y esto es El Chateo. Y como siempre, en un minuto estaré acompañada del mejor panel de expertos que vienen aquí a responder y a debatir sobre esos temas que ustedes mismos nos plantean a través de nuestro chat. Y escuchen bien lo que tenemos para hoy. Estoy gorda y no quiero comer más. ¿Has escuchado a alguien decir eso? Cuidado, no caigas en el abismo de la anorexia. Luego en nuestro segmento holístico hablaremos o revisaremos cuáles son los métodos más efectivos para predecir el futuro. ¿Realmente existen? Y al final entraremos en contacto íntimo y hablaremos sobre los mitos y verdades de la masturbación. Si te gusta el programa, no te muevas porque el chateo inicia ya con este clip. En una encuesta muy importante aquí en los Estados Unidos, el 93% de las mujeres manifiestan sentirse insatisfechas con su cuerpo y muchas de ellas pueden caer en este terrible trastorno llamado anorexia. Hoy vamos a aprender todo sobre ella y quiero darle la bienvenida a nuestro panel de expertos. Tenemos a Antonia López, sexóloga, psicóloga y coach. Bienvenida, Antonia. También nos acompaña mi querido doctor Jorge Martínez, director del Centro de Tratamiento Biomolecular. Por este lado tengo a mi querido también Jaime León Acosta, PhD, sexólogo y escritor. Y también nos acompaña la doctora Montserrat Rodríguez, médico y nutricionista. Bienvenida, mi amor. Bueno, feliz de tenerlos aquí para hablar de este tema de verdad tan serio y tan importante. Pero antes de entrar en materia, vamos a definir qué es la anorexia. A ver, ¿quién empieza? Yo voy a decir uno de los conceptos, porque la verdad es que todavía se está transformando la definición como tal. Hay un grupo de científicos que consideran que la anorexia, y de hecho está tipificada como un trastorno de la alimentación, es decir, es una persona que establece un patrón de alimentación que es patológico y que obviamente lo conduce a una cantidad de consecuencias físicas y obviamente psicológicas, pero también está tipificado como un trastorno de la percepción corporal, lo cual entonces lo incluiría principalmente en la categoría de enfermedades psicológicas, donde hay una mala relación luego con los alimentos. Se establece una relación emocional patológica con el alimento. El alimento se convierte en la manera de manipular, pero también se convierte en un enemigo prácticamente mortal que tiene que ver como con una especie de pánico que la persona adquiere. Pánico a comer. Ahora fíjate esta estadística, 93% de las mujeres en Estados Unidos y quizás en el mundo, no sabemos la cifra en el mundo, pero en Estados Unidos están insatisfechas. ¿Pero qué hace que una mujer insatisfecha con su cuerpo termine en anorexia? ¿Qué factor tiene que haber? Tiene que haber un criterio y hubo mucho debate si incluir o no esto como enfermedad mental, y lo es. Ahora en el diagnóstico número 5, donde se contemplan todas las enfermedades, está allí la anorexia. Pero una cosa muy importante, hay mucho miedo a engordar. Hay una necesidad, un pánico grandísimo a engordar. Se quiere estar flaquito todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ese mismo trastorno, y enseguida podemos ir a analizar un poquitico de las cosas, pero otra de las cosas que quería decir, la persona es incapaz de darse cuenta que está muy delgada. Es decir, que eso que hacemos todos, que nos miramos, me falta, estoy más gordito o más gordita, estas personas no tienen esa capacidad. Siempre se van a encontrar gordas, a pesar de estar extremadamente delgadas. Y da igual lo que le digas, porque es una distorsión de la percepción de esa persona. Cuando se mira a un espejo, realmente no ve una persona delgada al extremo de estar muriendo en un hospital. Claro, pero ¿hasta qué punto las redes sociales, el entorno tiene que ver con eso? Porque antes las mujeres gorditas eran las más... Cuando la época de Marilyn Monroe, las curvas estaban de moda. Mira, hay una cosa que es una percepción también cultural. O sea, nosotros hemos establecido que la mujer elegante es la mujer flaca. Pero si usted va al África, muchos países del África, las flacas ni las miran. Sí. Las que miran son a las gorditas. Exacto. Pero si se dan cuenta, entonces, esto, pero, esto Jorge, es una ¿a ti te gustan las gorditas o las flacas? Me gusta la mujer como belleza, me gusta el corazón, me gusta su alma, pero te veo más atractiva las flacas.
Ah, ok. Le soy sincero. Ok, ves más atractiva. Pero decías una cosa de la Marilyn Monroe y vemos que este problema es muy típico de las grandes ciudades, de los países industrializados. En nuestro entorno es menos, aunque ahorita con todos los medios de comunicación y con todas las redes sociales pues lo estamos viendo más. Es que pero es mucho de los países industrializados. Hay algo que yo creo que ha convertido esto prácticamente en una epidemia y es esa exposición que existe hoy en día. O sea, nosotros nos sentimos que estamos delante de las cámaras hasta cuando estás en tu casa. ¿Por qué? Porque, bueno, yo por ejemplo tengo una hija cuyo, tú sabes, el hobby de ella es grabarme. Y después, o sea, bien sea para burlarse de mí o para pasárselo a las amigas, lo que sea. Entonces, de verdad, yo cuando la veo con el teléfono en la mano, yo tiemblo. Pues está orgullosa de ti, hombre. Sí, también. Pero no, en serio. Entonces, pero estamos todo el tiempo alguien expuestos. que además tenga en subyacente un problema de autoestima, un problema de inseguridad de otro tipo. A lo mejor no es todo lo exitosa que esa persona quisiera ser. Entonces, se aferra a esta manera para conseguir de alguna forma a lo mejor escalar o llegar a posiciones que no pudiera llegar en algunos ámbitos laborales. Pasa muchísimo, por ejemplo, la mayoría de mis pacientes, ¿de dónde vienen? Vienen de las artes o vienen de las artes, ¿cómo te digo? Actorales, de las artes escénicas, o son bailarines, o son modelos. Pero en las modelos se da muchísimo por la presión, ¿no? Y en las bailarinas de ballet clásico también. Sí, y en las Misses, cuando vas a ir a Miss Universo. Y no nos olvidemos que esas mismas Misses y modelos son el referente de nuestras adolescentes. Y de ahí viene el problema. La sociedad, dependiendo del momento histórico que te toca vivir, te pone un patrón. Antiguamente te ponía a la mujer con curvas, etcétera. Ahora, dependiendo de en qué parte del mundo estás, si estás en esta parte del mundo, oye, pues la mujer latina es bonita por sus curvas, pero en Europa, por ejemplo, la mujer tiene que ser delgada. Delgadísima al extremo que pierde todas sus formas naturales, sus formas femeninas. Y fijaros, y esto es súper personal, yo que soy de cadera ancha, en Europa y en España yo no me ponía vestidos porque pues al final también como que no me sentía cómoda. Y cuando llegué aquí todo cambia, o sea, es la percepción. Es decir, que el hombre latino acepta más a las mujeres con curva que el hombre europeo. Siempre el hombre latino le ha gustado las mujeres con curva. Pero las mujeres no se dan cuenta porque muchas latinas caen en el tema de la anorexia. Y ha pasado otra cosa también, y es que el mundo de la moda y los que dictan estos patrones son, digamos que no hay una predilección sexual como tal, sino que hay un modelo que es como andrógino. Y eso fue lo que decidieron los diseñadores de moda y eso fue lo que decidieron los de las franquicias de las Misses. Entonces se crea como una robotización de la figura y todo el mundo tiene que tener las mismas medidas, todo el mundo tiene que medir la misma altura y todo el mundo tiene que tener los pechos. Y muchísimas mujeres son excluidas. Ahora, ¿a qué edad comienza este trastorno generalmente? ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres? ¿A qué edad empieza y cuáles son los signos para que un padre o alguien pueda darse cuenta que está cayendo en la anorexia? La mayoría de los casos es en mujeres. Sí, de 10 a 1, de 10 mujeres un hombre. Tenemos que ir a una pausa comercial y les dejo una pregunta en el aire. ¿Será cierto que la anorexia te puede llevar a la muerte, sí o no? Ya venimos con más aquí en El Chateo. Conectados aquí en El Chateo con este importante tema, anorexia. Y antes de irnos a la pausa comercial, habíamos dejado una pregunta en el aire. ¿Realmente la anorexia puede traer consecuencias fatales? Absolutamente. Sí. La muerte. Sí. La muerte. Muchos casos de modelos que han muerto debido a la anorexia. El problema de la anorexia tiene algo, que una vez que empieza y la anorexia se hace ya muy severa, el sistema digestivo empieza a destruirse. La flora intestinal, la capacidad de absorción del sistema digestivo disminuye grandemente y cuando quieres revertir la anorexia ya recuesta mucho más trabajo porque tienes que empezar a recuperar todo lo dañado. O sea, una persona cuando llega a esa anorexia muy severa le es muy difícil y ahí es donde vemos los problemas que cuando ya la persona a nivel psicológico se da cuenta, fue tratada, la reversión cuesta mucho trabajo. Lo importante es no llegar ahí. ¿Estás queriendo decir que la persona que deja de comer daña todos sus mecanismos para absorber nutrientes en el intestino? Exactamente. Sí, pero Summer, además se ponen anémicas, el flujo sanguíneo es mínimo y entonces les dan infartos. Exacto. Esa es una de las causas de muerte más comunes. ¿Qué tal los huesos, los músculos? Descalcificadas completamente, entonces vienen las fracturas espontáneas. Aparte de eso, bueno, ni hablar de que se les cae el cabello, de que se les la menstruación. tienen reflujo, se le va la menstruación,
tienen reflujo porque aunque no vomiten, pues a veces tienen los ácidos gástricos. Los ácidos están ahí. Están ahí que funcionando sobre nada, o sea, es como si se sobreprodujera, pero realmente no hay una sobreproducción. Y la parte psicológica, el suicidio es altísimo en las personas que tienen este problema. Así Claro, que la autoestima, me imagino que no solamente te acaba tu cuerpo, sino que tú una a nivel depresión, emocional. exacto, una depresión te va a llevar a querer quitarte tu vida y el índice de suicidio es grandísimo en las personas con Sobre todo anorexia. porque hay un aislamiento. Al final estás tan mal contigo misma que te apartas de tu grupo de iguales, de tus amistades. En las relaciones también no hay relaciones. Nos afecta también a nuestra vida sexual, a nuestro cuerpo, no lo aceptamos. Wow, nuestra pero entonces, feminidad. ¿cuáles son los primeros signos de alarma que tenemos que estar pendientes, tanto en nosotros como en nuestros seres queridos, que esta persona pueda estar pasando por este proceso o iniciando? Una de ellas es obvia, es que ves a la persona muy delgada cuando ya está como... No la ves comer. Exacto, un 15% debajo de su peso normal, ya debes empezar a sospechar. Y comentaba algo aquí mi compañera sexóloga, la parte del aislamiento. Cuando notas que te aíslas, que no compartes socialmente, es una de las cosas que debes tener. Una de las mucho cosas que hay cuidado. que entender es que ellos son los reyes del disimulo. Y esto es una condición que empieza progresivamente. De pronto, cualquier persona, hoy en día, tú lo decías al principio, el 93% de las mujeres estamos, me incluyo, insatisfechas con algo de nuestro cuerpo. Entonces, si yo de repente o cualquier otra persona agarra y dice, mira, yo voy a hacer una dieta porque quiero sentirme mejor, más saludable, pero entonces, claro, esa es la primera, ahí nadie se va a dar cuenta. Claro. A lo mejor la persona baja las primeras 10 libras. Entonces, bueno, ay, qué chévere, te ves muy bien. Hay además un reforzamiento positivo. Social, además. ¡Qué bien te ves! Ajá, entonces, ¿qué pasa? Entonces voy a seguir perdiendo peso. Entonces ya empieza a ser normal que la persona coma menos. Pero cuando tú ves, típico que juegan con la comida. Que no Sobre comen, todo, que no. no comen en la Empiezan mesa. en el plato a En el darle mismo plato, lo mueven la comida a la de un lado lechuga para el para otro, acá sí. y a la pechuguita de pollo para acá. Eso, las otras ausencias extrañas, ya vengo, voy al baño. Eso también es sospechosísimo cuando se repite y se repite. Lo otro, no, yo como más tarde. No quieren comer en familia porque alguien seguramente les va a señalar. Y eso es todo No lo que vas comiste. a comer, Exacto. etcétera, Ahora, etcétera. dijiste voy al baño. ¿Cuál es la diferencia entre la anorexia y la bulimia? ¿Cómo diferenciarlas? ¿Cómo saber? Cuando hay el ingrediente de la bulimia, a veces vemos que comen, que se come cantidad. ¿Se atracan? Sí, Compulsivamente. una cantidad compulsiva de Hacen comida, como pero binge. ¿qué haces? Pasa una horita o algo, se escapan, como dice la doctora, y luego se van al baño, se meten el dedito Y vomitan. y vomitan. Sí. ¿Qué es más peligroso, la anorexia o la bulimia? Desde el punto de vista de destrucción orgánica, yo pienso que la anorexia, porque no es que la bulimia no pueda llegar a anorexia, porque ojo, Exacto. hablamos como dos entidades separadas y a veces empiezan bulímicas y terminan anoréxicas. Exacto. Pero la bulímica al menos algo absorbe. Entre esos periodos en que, uno no pueden vomitar todo el contenido gástrico. Y el bulímico come compulsivamente y a veces pica. Entonces esa picada no necesariamente la va a ir a botar. La anoréxica es un rechazo absoluto por la Claro, comida. los bulímicos ni siquiera son tan delgados. Exacto. ¿verdad? No, exactamente. Y hay un dato en la anorexia que la persona la podemos identificar y es de esta forma. Es una persona extremadamente delgada y manifiesta a los demás que está gorda. Sí. Así. Ese es un dato esencial. Cuando le dicen Ya ahí que vamos- está ya- delgada, ya- lo niega. No. Y ahí va ahí ya va. Ya va en severo ya. Y además hace deporte de manera extrema. No Correcto, nos olvidemos que a veces también reforzamos socialmente a esas niñitas que están haciendo constantemente deportes, que se conservan bien, bueno, cuando dedican muchas horas en el día y cuando cuenta las calorías, cuando está obsesionada con el cuerpo, ahí tenemos un Y problema. también abusan mucho de los laxantes. laxantes. Exacto, porque Pastillas tengo de- entendido que hay dos tipos de anorexia. Sí. Una donde restringes la comida y otra donde te purgas. Exacto. Ajá. Están los dos tipos. En una es obvio la parte de que estás perdiendo peso. En la otra es más importante el comportamiento de comer mucho y luego deshacerse de la comida a través del vómito. Y a veces Y es- el uso de laxantes también. Y como cuando las que usan laxantes es porque a lo mejor hay alguien que ya se le prendió la antena y empieza a observarlas y a mencionarles, mira, estás comiendo poco, la mamá, la abuela, la Ahora- pareja. Entonces ellas empiezan a tomar laxantes, pero en cantidades, o sea, empiezan, si no, lo normal es tomarse una cápsula de algún laxante, se pueden tomar hasta 3 y 4 y se Wow. van por el baño y no les importa. Y no les importa, Sí. no son conscientes. Ahora, ¿realmente la anoréxica siente hambre o no siente hambre? No. No. No, ellos llegan a bloquear el centro del hambre. Los llegan a bloquear al punto que la comida le llega a dar hasta repulsión.
Entonces tratan de evitar la comida a toda costa y ahí es donde viene el problema. Porque la actividad muscular, la actividad cardíaca, si no tiene los aminoácidos esenciales, empieza a fallar. Aparte del que el organismo empieza a autofagarse. El organismo dice, el cerebro, yo me tengo que mantener vivo. Y entonces empieza a sacar de lo que tú no ingieres, lo saca de las otras partes, de músculo, hueso y demás, y ahí es donde el organismo empieza a disminuirse y a afectarse su músculo, y vemos las anoréxicas que están casi caquéticas. Sí. Ahora, Es ¿las una anoréxicas caquexia. pueden salir de esa situación, Jorge? ¿Realmente es posible salir de la anorexia o ya estás condenado? Sí es posible, pero Sí es hay muchas veces que hay una etapa de recuperación y luego hay que tener mucho cuidado porque se puede volver a caer Eso en te ese iba a patrón. decir, Correcto. Sí. puede ser revertida, puede ser sacada de la situación de emergencia, pero esa persona siempre va a tener mentalmente esa tendencia, o sea, si hay algo que la desajuste desde el punto de vista emocional, si hay algo que la golpee, a lo mejor en su autoestima otra vez, puede volver a caer inmediatamente ahí. O sea, que es como los alcohólicos. Pero no quiero Hay que que le estar robemos pendientes. a los que estén viviendo con eso la esperanza de que sí se puede No, por sanar, supuesto y sobre que sí. todo Se si puede, es temprano. eso es, se puede salir de ahí, pero siempre con la mente clara Claro, que tienes que tener el control de no volver a... definitivo. ¿Cuál es el claro. abordaje de una Conductas. persona con anorexia? ¿Medicamentos, terapia? ¿Cómo es el tema? Yo creo que todos tienen que estar coordinados, porque si no, no estamos haciendo un trabajo eficaz. Hoy en día hay terapistas de comportamiento que se dedican específica y exclusivamente a los trastornos de la alimentación. sobre todo la anorexia, porque el problema de la obesidad o del sobrepeso es completamente diferente desde el punto de vista psicológico y emocional. Entonces, esas personas están siendo bien exitosas para tratar a los Pero los anoréxicos. anoréxicos tienen que recibir algún tipo de medicamento, algún antidepresivo o algo. Bueno, todo definitivo en qué nivel de anorexia estás, porque hay parte cuando ya te afecta la parte médica, definitivamente vas a tener que tener un control médico muy, muy rígido. Y nutricional. Es nutricional. En la parte psicológica vas a tener que lidiar con tu autoestima, terapia cognitiva, de cómo ayudarte a expresarte diferente de ti mismo. Así que como decías, Y es Hay que ver también importante. en qué etapa está de la anorexia, Sí. porque Y es si ya es una etapa importante- del sistema digestivo destruido, ya tienes que tener un tratamiento clínico. Y parenteral, hospitalizado. totalmente. Sí. Y una cosa, acuérdense que, porque también a mí me pasa mucho, la primera persona que buscan es la nutricionista. Esa es la última que hay que buscar. Claro. Porque ahí es donde el rechazo, ahí es donde baja la Santa María el paciente. Porque lo último que ella quiere oír es de que alguien Tienes le que diga, comer. Ajá, o cómo comer, o cómo cuadrar las dietas o las calorías. Eso, aunque ella lo acepte, no es lo más adecuado, porque volvemos a lo mismo. Le estamos dando alimentación a ese patrón. Así Entonces, es. esa parte de la intervención de la nutrición es más bien para recuperar en una primera etapa y luego para darle confianza a ella de que sí se puede comer saludable y rico sin tener que engordar. Así es. Bueno, muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por todos los conocimientos compartidos hoy. Ustedes no se muevan porque ya venimos con más de este tema. Seguimos chateando juntos y ahora en nuestro segmento holístico revisaremos los métodos más efectivos para predecir el futuro o el porvenir. ¿Serán las runas, el tarot, la astrología o un vidente? Para hablarnos sobre este tema, vamos a darle la bienvenida a Silvia Riojas, nuestra astróloga. Bienvenida, Silvia. ¿Cómo estás? Buen Bien, día. feliz de tenerte. Gracias, igualmente de estar acá. Qué bueno, bueno. De verdad, ¿es importante adivinar el futuro? ¿Es algo indispensable para la vida de las personas? Lo que pasa que no es adivinar en realidad, sino es interpretar determinados símbolos. Cada arte alternativo de magia o de predicción del futuro es interpretar esos símbolos. Por eso de repente vas viendo a distintas personas y te van diciendo cosas diferentes. ¿Pero en qué te sirve adivinar el futuro? A ver, no es cuestión de adivinar, es por lo menos saber en qué ciclo estás. Según el instrumento que utilices para saber qué te puede pasar, es saber y entender en qué ciclo estás. ¿Sí? Para ver qué te puede pasar, no exactamente... ¿Como para tomar acciones? Como para tomar decisiones, por ejemplo. Si uno entiende en qué ciclo está, puede tomar las mejores decisiones. A ver, y entre esos métodos que yo estaba conversando, vamos a revisarlo, vamos a ver. ¿Qué son las runas? ¿Qué es el tarot? ¿Qué hace un vidente? ¿Y qué puede hacer la astrología? ¿Son iguales? ¿Puedes usarlos todos al mismo tiempo? Si vos querés, podés utilizarle todos al mismo tiempo. Seguramente los videntes solamente tienen esas visiones y se quedan con eso. Ellos ya te ven y más o menos te pueden ir dando la información. No se apoyan en ningún otro medio.
Pero, por ejemplo, el tarot, las runas, esos cuando uno los tiene en la mano, va cargando con su propia energía. Entonces, cuando después echa las runas, que son unas piedras con un determinado símbolos, o después que mezcla las cartas del tarot y las vas poniendo sobre la mesa, ya tiene la energía de la persona. De la persona que está consultando. De la persona que está consultando. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se va interpretando los símbolos, se va dando una lectura, pero en realidad es lo que la persona siente por adentro, pero no lo hace consciente. ¿Me entendés? Como es diferente a la astrología. La astrología es muy exacta, totalmente exacta, y te va a dar... ¿Es más ciencia? Es más ciencia, y aparte te va a dar más exactamente el ciclo en el que estás. ¿Por qué? Porque también la astrología te permite ir hacia atrás y saber qué te pasó. Por ejemplo, tenemos ciclos de 7 años. Si ahora estoy en un ciclo difícil de esos 7 años, me sirve para saber qué me pasó exactamente hace 7 años atrás. En la astrología es muy importante saber el pasado, porque en base a lo que te sucedió, sabes qué es la situación que te puede empezar a pasar. Es algo que uno lo va construyendo día a día, y de repente tenés un ciclo que, por ejemplo, no te conviene comprarte una casa. A lo mejor te conviene esperar un par de meses para hacerlo en una época mejor. Claro, ¿y hasta qué punto la astrología nos puede ayudar a saber si nos vamos a casar, si vamos a tener hijos, si vamos a tener la casa de nuestros sueños o el dinero por el que siempre hemos trabajado? ¿Hasta qué punto es exacto? Porque la astrología te va a dar todo el piso de tu vida, te va a dar la base sobre lo que vas a construir tu vida, lo que heredaste de ancestros, también tus tendencias psicológicas de cómo vas a tomar tu vida. ¿Sí? Y eso te va dando porque está dividido en varios sectores. Por ejemplo, la casa, vas a ver la casa 4, si te vas a casar de la casa 7, cuáles son los signos. De acuerdo a los planetas que tengas en la casa 7, podés saber qué tipo de matrimonio vas a tener, si es más fácil divorciarte o no vas a hacer un matrimonio para toda la vida. Entonces te da toda una tendencia, una serie de herramientas que vos, teniendo esa información, te permite actuar mejor. Si yo sé que tengo una casa 7 difícil del matrimonio, bueno, si me caso con el que realmente es, con el que realmente quiero, bueno, voy a estar más tranquila, tratar de no pelear porque puedo tener una tendencia hacia el divorcio. Wow, es cierto que cuando tú conoces a una persona y te haces una carta astral en conjunto con esa persona, puedes incluso predecir si esa relación va a funcionar o no y va a durar en el tiempo. Sí, eso se hace muy fácil. Se comparan las dos cartas o se unen las dos cartas. O socios, podés hacer esa combinación con todos. Por ejemplo, en pareja, si realmente se vinieron a encontrar como pareja. Como socios, si realmente van a poder hacer dinero juntos. ¿Sí? Entonces vos podés hacer distintas combinaciones. De repente las mamás con sus hijos adolescentes que no lo entienden. Podés comparar ambas cartas, podés unirla y entender qué tipo de lazo los unes, cómo es la convivencia entre ellos. Entonces, más que una predicción del futuro, ¿sí? Es una interpretación de cómo vos vas a tomar tu vida a nivel psicológico y qué tipo de programaciones traes. Entonces, de ahí en adelante se pueden ver los tránsitos que te dice de acá todo el tiempo de años que vos quieras lo que te puede pasar. Y eso la persona lo va a tomar también, ok, si tengo un tiempo bueno, lo aprovecho y me juego con todo en los proyectos que quiero. Pero si tengo un tiempo que es más difícil, trato de recojo. Claro, no trato de no iniciar proyectos. Por eso ahí la guía de la carta astral es excelente, ¿me entendés? Porque aparte es totalmente objetivo, diríamos. Ahora, ¿eso inclina o determina? Me explico. Si me dices que en el año 2019, en el primer trimestre, tengo riesgo de tener un accidente de tránsito. Te inclina. Me inclina. Claro, porque a vos no te va a pasar. Yo tengo la obligación de decírtelo si vos lo tenés, pero te voy a decir, la condición va a ser de vos la atención que prestes cuando manejás. Porque si vos, por ejemplo, si hay un indicio, algo en la carta que podés tener un accidente, son dos planetas violentos, diríamos, que chocan. Eso es también, también se va a ver un estado nervioso adentro tuyo. Entonces yo te voy a decir, mira, puede ser que choques. Depende de que si vos estás enojada, no te subas a manejar enojada, sino que te tranquilices, tomes conciencia, estés haciendo presencia mientras manejas. Si te pasa eso, no tenés por qué chocar. ¿Me entendés? Es cuestión siempre de conciencia. ¿Es como una alerta más bien? Es una alerta, es para tener cuidado, porque también no hace falta que me estrelle con el auto. Puedo tropezarme en un escalón y me dio un golpe malo. Pero eso va a ser reacción que yo no estoy prestando atención. Me peleo con vos, salgo toda enojada, protestando, me subo al auto y acá nomás en la esquina no vi el stop porque me fui toda enojada. Porque había una predisposición del universo para que eso sucediera. Y no supe tomar el recaudo. Y hay algo que me parece muy interesante, porque muchas personas, generalmente el que está feliz y tiene todo resuelto en su vida no recurre ni a la astrología, ni al tarot, ni a las runas, ni a nada.
uno va a estos métodos cuando estás desesperado, estás ansioso por obtener algún tipo de respuesta o fin de una situación. ¿Es realmente motivador? O sea, ¿has visto resultados positivos en una persona que tú le digas, ¿sabes qué? Esta mala racha que estás pasando termina en el mes tal y luego vienen bendiciones a tu vida? ¿Cómo reaccionan tus clientes en ese momento? No, reaccionan súper bien, porque vos ya, si estás en crisis con la astrología podés tener la fecha que termina la crisis, que podés terminarla antes. Si vos ya sabés que estás en un periodo difícil, vas tomando determinado tipo de acciones a no arriesgarte, a estar mucho más tranquilo. ¿Me entendés? Entonces es saber cuándo se termina la mala racha y entender mientras que estás esperando para no actuar, qué tipo de cosas podéis hacer. Porque no solamente toda tu carta va a estar gobernada por esa mala racha. Tenés otros sectores que te pueden ir muy bien. Claro, que no todo puede ser negativo. No, seguramente que no. Me encanta haber aprendido sobre estos métodos para predecir el futuro. Y ustedes no se muevan, que ya venimos con más de El Chateo. Gracias, Silvia. Gracias. Conectados aquí en su programa favorito, El Chateo. Y llegó el momento de entrar en contacto íntimo porque hablaremos sobre los mitos y verdades de la masturbación. Y comenzamos preguntando, ¿qué es la masturbación, chicos? A ver. Bueno, es darse placer uno mismo, es lo que yo llamo el sexo a solas, es el saber descubrirse las cosas ricas que uno puede hacer con su propio cuerpo, con sus propias manos. ¿Solito o tiene que estar acompañado? Bueno, se puede hacer solo, pero en compañía. No sé si me explico, puedes estar autosatisfaciéndote y tener a tu compañero o compañera al lado. Los primeros conocimientos. O cruzadito. Porque tu compañero también te puede masturbar a ti. Exacto. ¿Y por qué A través todavía... de esos juegos, ¿no? ¿Y Exacto. por qué, Antonia, todavía la gente lo ve como algo inmoral? O muchas personas lo ven como algo inmoral a estas alturas del partido en el año 2018. Bueno, no nos olvidemos que la sexualidad está muy vinculada a la religión y a la cultura de donde te haya tocado nacer en ese momento. Entonces, bueno, pues la religión judeocristiana siempre ha relacionado la sexualidad con reproducción y no como placer. Entonces, todo lo que estuviera relacionado con el placer, como podía ser la masturbación, era algo prohibido, algo sucio, algo que no se debía. Entonces, aunque vamos evolucionando, nos quedan unas raíces que traemos de nuestros antepasados, de nuestra cultura, que pues a veces sale a relucir y no somos tan libres sexualmente hablando como a veces pensamos. Es cierto, no somos tan libres sexualmente hablando. Y yo pienso que también falta todavía, yo sé que se han hecho muchos avances, educación, porque es que, por ejemplo, la masturbación no es, además de ser algo que te da placer y que eso es absolutamente válido, además es gratis, es barato, no, o sea, tú no le estás dañando la vida a nadie ni quitándole el tiempo a nadie, pero es que además tiene propiedades beneficiosas para la salud. Entonces, yo vamos a hablar pienso de que, eso. claro, cuando uno empieza, si la persona tú educas al niño, porque yo creo que además esto está desde que somos niños, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, muchas veces se hacen ultrasonidos y se ve ese tipo de movimientos que pareciera que es que el feto de alguna manera está haciendo movimientos masturbatorios dentro de la barriga. Pero es también enseñarle a las personas que eso, independientemente de que tuvo, porque además a mí me cuesta mucho pensar y confieso mi estupefacción de que todavía haya tabú al respecto. Sí. Pero sí lo hay. Sí lo hay, la Pero verdad. ¿cuáles son los... vamos a terminar de concretar cuáles son los beneficios de la masturbación. Bueno, para una de ellas te causa relajación, Te te relaja. relajas después, te ayuda a conocerte a ti mismo, tu respuesta sexual, que es muy importante. Para cuando estés con una Para pareja. cuando estés con una pareja y para poder educar a tu pareja sobre lo que te causa excitación. Así que esa es una parte importante. Te ayuda con el sueño. Correcto. Para dormir es muy bueno. Y hay una cosa liberación de endorfinas. Entonces, te libera endorfinas, Sí, por eso quita la satisfacción, depresión. Claro. hay relajación, pero hay una cosa que es importante. ¿Por qué surge la masturbación? Y es que en las áreas que regularmente tocamos o acariciamos para crear esa excitación o esa erección en el caso del hombre, son áreas que están muy bañadas, muy ricas en terminaciones nerviosas. Por eso es que surge la masturbación. O sea, es cuando la exploración del propio ser humano, desde que es pequeño, empieza a explorar que ahí
Cuando me toco es más agradable y el cerebro lo traduce y lo sigue manejando. Es importante en la educación de ese niño, de ese adolescente, para que la masturbación no se vuelva una cosa patológica. Y de ese adulto, doctor. O de ese adulto Porque también. también De ese Estamos, adulto. pero estamos Y de hablando esos de los papás. niños, pero ¿a partir de qué edad? Generalmente estos adolescentes comienzan a masturbarse. Espera, empiezan a Porque masturbarse estaban hablando- como tal, pero sí el autodescubrimiento del Entonces- cuerpo ocurre a los 3 años. A los 3 años. Cuando nuestros Sí. niños son muy Oh, pequeños, Dios. descubren que sus genitales son capaces, fisiológicamente hablando, de proporcionarles placer. Placer. Empiezan a tocarlos, pero ahí viene la parte moral de los Claro. papás. Y ahí yo digo, cuidadito, ahí tenemos que hacer un cambio. Que desde ese momento hay que empezar a hacer el cambio de los Eso mensajes es. que les demos Si cuando un están padre haciendo ve a este su tipo hijo de cosas. 3 años tocándose, lo va a regañar. Y ese es el ese es el problema, problema. y ese es el gran error. No hay que, cuando tú le regañas al niño y le dices, eso no se hace, porque a veces se le da en la sí. mano, eso no se toca, le estás diciendo que eso es negativo, que eso es malo, sí. que eso no debe hacerse. Cierto. Cuando es justo lo contrario, tú tienes que decirle que, bueno, que está bien, le da placer, ok, pero que se hace en En privado. privado. Es lo único que le debes insistir, que es algo que es parte de tu intimidad, que debes hacerlo solito cuando las puertas están cerraditas y no delante de otras personas. Y ahí también vienen los miedos de los papás, ¿no? Porque cuando tienen 3 años los miramos con gafas de adulto, ¿no? Y pensamos que realmente se están masturbando como lo podría hacer un adulto. Y no es así. real. No es así. Es Claro. un... Es, Es descubrimiento Es del cuerpo, descubrimiento. forma parte del desarrollo. Hasta que no llegamos a la adolescencia no es que vienen pues ese deseo sexual y esas ganas de relacionarnos con otros. Pero nuestros Ahora, niños simplemente ¿quiénes se masturban descubren. más, los hombres o las mujeres generalmente? Bueno, el mito siempre ha sido que son los hombres, Que son los pero, hombres. pero ahora se estamos dando cuenta que en realidad está muy repartida la cosa. Y es más, debería ser así, porque esto es algo para los seres humanos, es algo que está muy bien, que tiene sus ventajas y si a ti te gusta, ¿por qué no? Y, Y tú cuando estás diciendo hablamos- que te ayuda a dormir mejor. Claro que cuando sí. Entonces, mejor de hablamos día o de de- noche. No, mira, y cuando hablamos de De noche, descubrirnos de y de reconocernos para también después poderte orientar a nuestra pareja, es porque la mujer es un poquito más tricky desde el punto de vista anatómico, o sea, un Ajá. poquitico más complicada, no porque sea en el mal sentido de la palabra, sino que es diferente. Bueno, es somos delicada. complicadas en todo el En sentido de todo la el palabra. sentido de la palabra. Pero entonces en el hombre el aparato genital está a la vista, está expuesto, el órgano o sea, donde hay la erección y todo lo demás está ahí, en la mujer no se ve a simple vista. Entonces por eso es que en el hombre pareciera que es mucho más frecuente, a lo mejor en algún Claro. momento lo fue, y en las mujeres a lo mejor les daba más vergüenza por estas razones que Poderlo hemos dicho. No, mencionar. y poderlo hablar. establecer. Acuérdate que tenemos un tabú de machismo, familia. Sí. Totalmente. Entonces, para el hombre es normal, es más macho porque puedo masturbarme 4 veces al día, pero la mujer, si lo hace, yo creo que esa es una mujer que no es buena, que no sirve. Mira. Y no es así. Y además no es no así. solo- Mira, pero pusiste algo en la mesa interesante. ¿Cuántas Totalmente. veces al día es normal masturbarse? Porque no es lo mismo una persona que se masturbe 4 veces que alguien... Mira, yo no hablaría de un ¿Cómo? número. ¿Hasta sino- dónde es normal? ¿Hay patología en esto? puede ser cuando... Siempre que no te cuando- interfiera en tu vida Exacto. cotidiana. Si no te interfiere y no descuidas otros aspectos de tu vida por estarte masturbando todo el día, porque yo he tenido pacientes que sí han tenido dificultad en mantener un horario de 8 horas porque tienen que Totalmente. masturbarse 5 veces al día. Sí. Entonces Wow. tienen que estar saliendo y ya eso causa problemas en tu trabajo. Y si te causa problemas con tu pareja también. Pero si Entonces, no O sea, te- puede tiene que haber traer una la casa. adicción a la No, masturbación. así se puede, Sí, claro. se puede crear una obsesión, inclusive, donde el hombre no tenga satisfacción con la pareja y sí a través de la masturbación. no se acuerdan Y de ya, ese ya eso, Crespo. ya eso es un problema que tiene que haber una En el sexóloga avión. en pareja. Pero hay una anécdota que les voy a contar rapidito, que no conocen. Yo estuve en la guerra y fui, ¿Cuándo? sí, hace unos años, y cuando hablé con el Una caja de psicólogo, Más Pandora. viejo de lo que uno cree. sí, sí, un poquito. En el año 1950... Más o menos. Y entonces cuando estuve allí hablé con un psicólogo, digo, mira, una persona me manifestó que está preocupado porque se manifiesta 3 veces, se masturba 3 veces al día y dice el psicólogo, bueno, no te preocupes, cuando llegue después de las 6 empezamos a hablar. Es decir, que no Pero afecta. no. ¿Hay algo negativo con la masturbación? ¿Puede dañarte? ¿Puede hacerte algún...? Bueno, Bueno, si yo no- exageras te puede dar Claro, una irritación. Exacto. O una infección. Pero si ahí haces está la con educación Sí. que métodos también les damos inadecuados. a nuestros chicos, ¿no? Yo durante un tiempo di talleres, cursos en high school para nuestros adolescentes en España y era curioso porque cuando les preguntábamos
A ver, ¿quién de aquí se masturba? Los chicos levantaban la mano, las chicas se callaban, había vergüenza. Entonces yo creo que es importante también que rompamos ese tabú. Por lo que decíais antes, no, las mujeres también lo hacen. No, las niñas todavía siguen teniendo tabús, todavía no lo hablan, todavía piensan que la masturbación tiene que ser vaginal y no saben ni qué es el clítoris, no se lo mostramos cuando les hablamos de los genitales. Entonces creo que hay mucho por hacer ahí. Mucho por educar y mucho para hacer. Pero tenemos que ir a una pausa comercial y me voy con una pregunta en el aire. ¿Qué pasa con esas personas que aún teniendo pareja prefieren masturbarse? ¿Está bien o está mal? Venimos con más en un minuto aquí en El Chateo. Aquí en El Chateo hablando sobre los mitos y verdades sobre la masturbación. Y antes de irnos a la pausa comercial dejamos una pregunta en el aire. ¿Qué pasa si aún teniendo pareja y estás feliz y enamorado de tu pareja prefieres masturbarte a tener relaciones sexuales con tu pareja? A ver, yo creo que el problema ahí es donde prefieres, porque si tú lo utilizas con tu pareja, haz algo bien y es algo que puede ayudar a la pareja. Cuando ya tú utilizas la palabra prefiere, ya ahí sí es un problema, porque tú no vas a querer tener una actividad exclusiva contigo mismo. Claro. Tiene que ser que haya algo compartido. Bueno, de repente, no sé, estás con una pareja y no te satisface y buscas en la masturbación. Pero entonces ya estamos hablando de otros problemas, exacto, que hay otros problemas de fondo. Pero entonces, es decir, si tú prefieres masturbarte a estar con tu pareja, debe haber un problema de fondo. Ahí definitivamente puede haber incluso sí. un problema de no entendimiento en lo que es la relación sexual como tal. O sea, si yo no le digo a mi pareja cómo me gusta, en qué intensidad, entonces yo asumo que la otra persona va a adivinar, entonces a lo mejor es incómodo. Exacto, pero todo lo que tú vayas a hacer que va a reemplazar lo que es la interacción con tu pareja está mal. Pero espera, es decir, si tú lo estás utilizando como única vía de expresión sexual, ahí es donde yo tengo el problema. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con esas personas que les da pena decirle a la pareja que las masturbe o se masturben? No vaya a pensar la pareja que no es suficiente para ellos, que necesitan masturbarse para lograr el orgasmo. Sobre todo las mujeres. Bueno, los hombres también. Ahí ya es una cuestión de ese comunicación. Es el punto. Es que parece que solamente hay una práctica sexual, que es tener un coito y ya. Y hay miles de posibilidades, todas las que usted sea capaz de imaginar para poder obtener disfrute. Y a veces a la mujer pues también hay que acariciarle el clítoris sin necesidad de tener una penetración y otro tipo de prácticas. Pero fijaros, me gustaría pararme por un segundo porque esta pregunta la hacen constantemente. Oye, si yo me masturbo es que no quiero suficiente a mi pareja, o es que ¿qué está pasando? O mi marido, que el otro día lo vi masturbándose, ¿por qué lo hace si me tiene a mí? No tiene nada que ver. Como bien dicen los doctores, por supuesto, si sirve de sustituto, hay un problema y hay que abordarlo porque algo está pasando. Pero que una persona en un momento de su día le apetezca masturbarse y tener un contacto íntimo a solas, como decía el doctor Jaime, no tiene nada que ver con que haya ningún tipo de problema. La masturbación es una cosa y el contacto con la pareja es otra. Y si te masturbas pensando en otra persona. Eso te iba a decir, que revisaran el celular de todas maneras. Pero oye, si tú te masturbas pensando en la misma de siempre, ¿cuál es el propósito? Hay que pensar en otras cosas. Hay una realidad. Por eso es lo que salva a la mujer o al hombre de la infidelidad. Total. La fantasía. Porque es válido masturbarse mientras estás en una fantasía sexual. Hay una realidad que es la masturbación del hombre, que nada más se puede tener eyaculación o satisfacción fuera de la esposa, y es sobre todo cuando se une mucho a la pornografía. Cuando hace una fijación de la masturbación y la satisfacción solamente a través de la pornografía y no hay otra forma, ahí hay un problema patológico ya. Ya hay un problema a nivel psicológico que tiene que ser estudiado, porque si no sale de ese patrón, nunca va a tener excitación. Pero una vez más nos estamos yendo al extremo donde esa es la única forma de expresión sexual. Cuando vemos como única vía. Vamos a aclarar esto. Las personas que tradicionalmente necesitan ver pornografía para masturbarse, cuando van a una relación de pareja, ¿eso les va a afectar de alguna manera? ¿Sí o no? Pues si no van a poder tener una respuesta sexual, sí. Si solamente están condicionados a que tiene que ser con la presencia de la pornografía, exacto. Pero yo diría, la pornografía, que es un estímulo visual más que todo, tú lo puedes traer dentro de tus fantasías. Es decir, trae eso, en vez de tener un aparato, lo pones en tu mentecita y lo utilizas con tu pareja y lo más seguro vas a tener una buena respuesta sexual. Y luego, igual que aprendemos a caminar o a ir en bicicleta, también aprendemos nuestras conductas sexuales. Y hay personas que se han aprendido
que han utilizado la masturbación porque han estado solteros durante mucho tiempo, por lo que sea. Y obviamente cuando hay un ritmo, hay una velocidad, hay una manera de tocarte, que eso hace que puedas eyacular antes o que llegue el orgasmo antes. Entonces muchas se piensan que es su única vía. Y el problema está en que no le dedican el tiempo. Exacto. Ok, hasta aquí ha sido tu única vía porque no has tenido otra posibilidad, pero ahora tienes una nueva pareja, dedícate a experimentar, que verás cómo también puedes obtener ese placer de la otra vía. Y a veces no se dan ese permiso, ese tiempo. Dicen, ay, yo la única manera que tengo de obtener el orgasmo es a través de la masturbación, y no es cierto. Y rescato lo que dices, hay que abrirse. A veces estamos como en un túnel y por favor hay que abrirse. La sexualidad es muy amplia, es muy bonita y a veces la queremos ver solamente de una forma y eso no funciona. Y es malo, pregunto, esas mujeres que solamente pueden lograr el orgasmo a través de la masturbación, aún teniendo la pareja. Es decir, que necesiten estimular su clítoris para tener un orgasmo. Bueno, es que el orgasmo se consigue a través del clítoris en el 70% de las ocasiones. El 70% Los orgasmos de las vaginales mujeres no son muy frecuentes. en un 30, en una cantidad muy bajita, y eso es lo que las mujeres no saben. ¿Por qué? Porque obtienen el orgasmo a través de una penetración vaginal y se piensan que es vaginal, pero no, es por roce indirecto del clítoris. Y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero si llegas al orgasmo, así sea de esta forma o de aquella forma, llegaste. Sí, yo pienso que el Eso problema es lo está bueno. cuando tú Lo no bueno es llegas cumplir con el mandato. Exacto, que No, se pero llegue. y lo que estábamos hablando, si la pareja está insegura o si incluso ha habido otro tipo de conflictos y ves que una de las partes ve que la otra solo lo logra a través de la masturbación, entonces viene toda esa carga de rollos mentales de por qué y por qué no, y qué será lo que me pasa a mí, será que tiene otro, etcétera, Pero etcétera. en eso es que hay que trabajar y Claro. tenemos que ampliar la mente con Sí. ese tipo de ¿Y qué pasa con una pensamientos. persona que no tenga relaciones sexuales, no tiene pareja y no se quiera masturbar? No Ah, pasa está nada. bien. Que No se pasa meta nada. cura. No tiene ninguna, no Digo tiene yo, no ningún sé. efecto negativo en sus emociones. No, la sexualidad es algo muy personal, es algo que si te sientes con deseos, si no los hay, pues no los hay. Y ya en algún otro programa pues podremos hablar un poquito de lo que es la anorexia sexual. Hay gente que simplemente no a la Y sexualidad o eso a no la trae expresión ninguna sexual. consecuencia, Jaime, ser anoréxico sexualmente, ese término. No, a me nivel- gusta, a me nivel, gusta. a nivel fisiológico no, a nivel fisiológico no. Inclusive No. en el hombre, aunque no tenga masturbación y no eyacule, y el hombre produce espermatozoides constantemente hasta que muere, aunque no eyacule, el mismo organismo reabsorbe todo lo demás y no, fisiológicamente no hay Y consecuencias. yo pienso que también hay, esas personas trabajan mucho la sublimación. Entonces suelen, ese apetito y ese deseo sexual lo vuelcan o lo canalizan a través de otra actividad que los Exactamente. apasione tanto como a lo mejor Como el tener sexo. sexo. Claro, ahora, Mira. ¿es peligroso masturbarse con juguetes sexuales y cosas extrañas? A veces usan frutas y... Bueno, Bueno, yo creo que pero los juguetes hay sexuales higiene. para eso Exacto. para eso los inventaron. ¿no? Lo que yo sí diría hay que tener cuidado con que juguetes que sean de verdad para eso, porque aquel que se pone a inventar y se Sí. mete un salchichón o alguna cosa rara, pepino. un pepino, puede resultar en un hospital, en una operación. sí. Es Así que ha pasado, Sí, no, sí, mucho ¿sabes cuidado. qué? pasado Sí. con botellas de vino Botellas vacías. y de desodorantes. Había un desodorante famosísimo allá en Venezuela que era De muy doble bonita. uso, de doble uso. ¿Qué pasó? Venían con mucha frecuencia con ese device Ese dispositivo. adentro que se fue y no hallaban cómo Pero era sacarlo. que No, se y- iban y ha a dar pasado- buen olor por Y, otro no, lado. y en los hombres ha pasado, los hombres que son bisexuales o son homosexuales, pero no le da pena manifestarlo o lo que sea, el tabú que tengan, llegan a un cuerpo de guardia que no pueden ir al baño, tú le haces los exámenes, parece que es una obstrucción intestinal y cuando encuentras un pepino. Sí. Ya putrefacto Dios. inclusive. Hay que tener Falta mucho de cuidado. confianza Ay, con tu no. novia o con tu mujer. Hay que tener Dile que cuidado. te gusta que te Y- estimulen analmente. Analmente, y ya. exacto. Y que no De- tiene nada que punto. ver con la No, homosexualidad. no tiene que nada que ver. Simplemente El hombre tiene tranquilidad. más receptores, más estimuladores en el ano que la propia mujer. Es increíble. Ahora, una última pregunta. ¿De qué depende que aparezcan las ganas para masturbarse? De la libido sexual, Claro. de la cabeza. Pero tenemos todo. Todo está acá. Uno está tranquilo tomándose una taza de té y de No, repente tampoco. le llega la gana. Bueno, a menos que en Hay que esa sacar el taza, a rato. menos que te acuerdas de que te tomaste una taza de café con fulano de tal, aquel día, en aquella tarde, En en la el playa, contexto. entonces claro. Bueno, yo todo creo está que aquí tenemos una diferencia entre hombres y mujeres. Ah, cuenta, ¿Verdad? cuenta, a ver. Nuestra A ver. libido sexual, en más el caso de las elaborada. mujeres, es muy emocional. Necesitamos tener un estímulo, como bien dice la doctora, que bien sea el compañero o la fantasía, lo
que sea que me provoque ese deseo. Pero en cambio los hombres es más físico, es más finalista, ¿no? De repente aparecen esas ganas y aparecen. Y aparecen porque son más básicos No. que la mujer. Así defendiendo el gremio de los hombres. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por toda la contribución en este segmento. Y ustedes síganos siempre, día a día, en el mejor programa de la televisión, El Choteo.